Ustedes que vinieron a esta parroquia María Madre de la Misericordia, acá en Sabaneta, en este 25º domingo del tiempo ordinario, quisiera quedarme con el libro de la sabiduría, del capítulo 2, versículo del 12, luego brinca al versículo 17 y se va hasta el 20. Dice: la gente mala, la gente impía, la gente que no es religiosa, la gente que tiene una visión muy rastrera, dice: acechemos al justo, que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada. ¿Y yo por qué quiero quedarme con este libro de la sabiduría? Porque esa es una realidad que tenemos hoy. Aunque esta sociedad ha surgido desde unos elementos judeocristianos, aunque esta sociedad ha sido forjada por el cristianismo católico, nosotros no podemos perder de vista que nosotros somos una sociedad muy susceptible a las realidades exógenas, es decir, a lo que pasa en el exterior. Y eso conlleva a que nosotros olvidemos nuestros principios, perdamos o nos vayamos identificando con unas realidades que no son las nuestras y vayamos tomando unas actitudes que desfiguran nuestra idiosincrasia. Mire, simplemente uno analizar lo que pasa en Colombia, nosotros que somos personas cristianas católicas y que dejamos que las personas impías muchas veces ataquen nuestra fe. Acuérdese que nosotros hemos tenido muchas dificultades, sobre todo en el siglo XIX, cuando se generaron en Europa esas ideas de liberalismo. ¿Se acuerdan ustedes que aquí se quiso implantar esas ideas con un señor llamado Mosquera, el general Mosquera? Ese señor nació en 1798 y muere en 1878, o sea, a finales del siglo XVIII y a mediados del siglo XIX. Y en ese siglo, acuérdense que en 1860, alrededor de esa época, se genera la guerra civil en Colombia. ¿Y por qué se genera guerras civiles en Colombia? Que casi que podríamos decir que fueron guerras religiosas, porque Mosquera le quita y ataca a la iglesia porque no le permitía una manipulación en la educación. Recuerden, cuando estos regímenes totalitaristas quieren imponerse, lo primero que hacen es mirar la educación. Mire lo que hace el socialismo del siglo XXI, que es lo que ha hecho en Venezuela, abordar la educación para transmitir sus ideas. ¿Qué fue lo que pasó con Fidel Castro en Cuba? Ataca la educación para transmitir sus ideas. ¿Qué ha querido o qué fue lo que quiso hacer Mosquera en su momento? Atacar la educación, apoderarse de la educación para transmitir unas ideas liberales que en su momento no eran viables. Entonces, para eso tuvo que atacar a los jesuitas, quienes tenían ese dominio en la educación, y que la iglesia ha tenido el dominio en la educación. Entonces le hizo la guerra a la iglesia. ¿Y qué pasa? Entonces se vienen ideas federales. Frente a la sociedad se quería que unas ideas federales, se genera un libre comercio dentro de la sociedad y una hostilidad a la religión. ¿Eso qué generó? Pues generó una guerra civil entre nosotros. Por eso pasamos de unas concepciones federales a un centralismo que todavía lo tenemos. Pasamos de una liberación del comercio a que el Estado proteja y regule las relaciones comerciales. Y pasamos de una hostilidad de la religión a un concordato que se firmó en 1887 y que todavía es válido. ¿Vos te imaginas eso? En el siglo XIX se firmó un concordato y todavía es válido. ¿Por qué se tuvo que dar retroceso a esas cosas? Porque era inmanejable. Estábamos acabando una sociedad. ¿Y por qué estábamos acabando una sociedad? Por unas ideas que no proceden de nuestras idiosincrasias. Y eso está pasando hoy. Nosotros que somos personas cristianas católicas, que nacemos de una sociedad católica, empezamos a recibir unas ideas que no nos corresponden a nuestra cultura y nos van generando a nosotros como unos sentimientos
sentimientos de inferioridad. Entonces hoy queremos tener una sociedad que está bastante endeble, una sociedad que todavía es inestable. Entonces queremos comportarnos con unas mentalidades disque laicistas, donde la religión no prime, educar a la gente sin principios religiosos, donde la gente no tenga una visión trascendental de su realidad como si fuéramos animales, y empezar a tomar unas costumbres, empezar a implantar unas realidades meramente horizontales que hasta el momento no han brindado nada bueno en la sociedad. Y nosotros, que somos católicos, de tradiciones católicas, de principios católicos, estamos acomodándonos a una sociedad donde no nos está garantizando nada. A ver, ¿usted para dónde mira en este momento? El sistema neoliberal fracasó. Acuérdense de lo que pasó en 1930, cuando hubo esa crisis económica. Después se genera a través de la revolución keynesiana, se empieza a mirar un sistema neoliberal, de tal forma que el Estado ya no regule las relaciones comerciales, se haga libre comercio. ¿En qué quedó eso? En que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Mira el problema de las sociedades que están atacando la religión. Analice usted España. España es horrible contra la Iglesia Católica. Mira el problema de Francia, que no sabe qué hacer con esos musulmanes. Mire toda esa realidad que ve Europa, y mire que las guerras que hoy se están generando en el mundo son guerras religiosas. Entonces estamos en lo mismo, y nosotros que somos católicos, de tradiciones católicas, de principios católicos, dejamos que se nos vengan unas ideas, y cuando nosotros hacemos el planteamiento, cuando nosotros ponemos nuestro punto de vista desde la religión, entonces le estorbamos a la sociedad. Empiezan a decir que son una sociedad laica, empiezan a decir que el Estado es un Estado neutral, que no, desde la Constitución de 1991 el Estado no puede favorecer ninguna religión. Eso está bien, pero también cuiden si las expresiones religiosas que están en nuestro entorno sirven, porque a veces la religión también se puede convertir en una seguridad de Estado. Eso no lo están haciendo. Bueno, que no quieran tomar, como lo hizo la Constitución de 1886 cuando se declara un Estado católico. Bueno, que en la Constitución de 1991 no quieran declararse católicos. Bueno, eso está bien, pero entonces que nos aseguren y que velen y que se preocupen que no ingresen a nuestra sociedad, que no lo están haciendo. El Estado se asegure que vengan sistemas religiosos que no estén perjudicando la seguridad social, porque están entrando unas ideas donde están destruyendo familias, donde se están generando unas ideas de una baja autoestima o de una mentalidad extraña, donde se están aprovechando de la baja educación de la gente y de la susceptibilidad que tiene la gente a nivel religioso. El Estado tiene que estar preocupado por eso, y no lo hace. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes que nos están atacando. ¿Por qué nos están atacando? Porque les estorbamos a la gente, somos personas incómodas. Están diciendo un montón de cosas hacia nosotros que a veces ni le consta. Recuerdo yo en Niquía, por ejemplo, cuando estábamos preparando uno de tantos años que hice ya, porque en Niquía estuve 10 años de estar sirviéndole a esa comunidad, y un muchacho no quería que su hermanita hiciera la primera comunión, y me manda una carta de 3 hojas, además, con cuanto se le ocurría, que nosotros éramos pederastas, que nosotros éramos violadores, que nosotros éramos unos ladrones, mejor dicho, la lacra más espantosa. Pero yo simplemente le escribí al individuo si eso a usted le consta lo que está afirmando en su carta, usted tiene la obligación legal de informarle a la fiscalía y denunciar a este tipo de personajes. ¿Lo iba a hacer? Claro que no. Si estaba chupando chicle que ya había otro masticado y él lo recogió. Estaba diciendo lo que dice RCN, lo que dice Caracol, lo que dice la gente del común. Y nosotros, ¡ay, qué horror! Sí, eso es verdad, pero verdad es que a usted que le consta. ¿Usted que le consta de todo eso? Y si lo sabe, y usted está seguro que eso es así, demande. Porque, ¿cómo se va a convertir usted en un cómplice? Recuerdo yo cuando estaba en San Juan Bautista de la Salle, allá en Copacabana,
Cuando me mandaron para allá, yo tenía 26, 27 años cuando me mandaron para allá, ya tengo 47. Y, ¿para qué voy a decir bobadas? Pero es que la comida es muy rica y yo comía y comía y comía. Y comía y leía o hacía la siesta, y si no hacía siesta, leía, y si no leía, comía. Entonces subí a 140, 150 kilos. Y eso empezó las rodillas a molestarme, que ya yo quedé ya con un problema de rodillas. Empecé con problemas ya de colesterol, triglicéridos, bueno, todo lo que usted le quiera agregar a eso, porque yo no soy de constitución gorda, yo tiendo a ser de constitución delgada. Nunca me había engordado tal como soy, y tengo fotos, era todo una bolita, así, toda una bola. Entonces se me paralizó de toda la parte izquierda y fui a donde el médico. Entonces me dijo el médico, es que tiene que hacer ejercicio, hacer dietas, meterse en un gimnasio. Ay, Dios mío, por Dios, meterme en un gimnasio, qué pereza, ir a sudar, ver a muchachas en pelota, ir a hablar de qué, escuchar qué, eso es un ambiente de unos, por Dios, eso es perdedera de tiempo. No hice caso. A la vuelta de la esquina volvió otra vez, empecé a sentir dolor de cabeza, creí que era un derrame. Le dije al joven que trabajaba conmigo en sacristía, acompáñame a este seguro de urgencias. En ese momento fui a Girardota. Entonces me sugirió el médico que me metiera una cosa que se llama peso saludable, una cosa que tiene con fama, y que me metiera al gimnasio, que no había otra forma, o si no, ya que hiciera el testamento. Entonces yo dije, bueno, uno a esta edad ya haciendo testamento, bueno, entonces empezamos a bajar, y perfecto, empecé a bajar, me hicieron bajar como a 85 kilos, entonces todo esto se me metió por acá, los huesos, pues, los pómulos salían, estos huesos de acá del cuello se salían, bueno, todo el mundo me decía que era que tenía enfermedades, bueno, toda la cosa. Entonces yo le dije al médico, no me veo bien, entonces vuelvo a subir, y en este momento estamos en un peso alrededor de 90, 95 kilos, o sea que siempre pesamos, pero ya no se ve uno ni tan flaco, pero tampoco tan gordo. Y entré al gimnasio. Entonces empecé a bajar, y como a eso se le colga a uno los músculos y toda la carne, pues porque empieza uno a adelgazar, entonces lo hacen a uno hacer disque pesas para que eso se vaya tonificando. Entonces yo era haciendo pesas ahí fuertemente, pues ahí como para ahí sacar un cuajo. Cuando un entrenador, uno de esos instructores del gimnasio, empezó a hablar cosas aterradoras. Yo haciendo mi ejercicio ahí y empezó a hablar cosas aterradoras de la Iglesia Católica, de los curas y de las monjas, que éramos unos mentirosos, que nosotros engañábamos a la gente, que nosotros decíamos cosas falsas, que por eso era que estábamos enfermos de las rodillas, porque no hacíamos sino arrodillarnos. Y ay, verdad, yo por esa enfermedad, pero yo no de arrodillarme, no de la gordura. Y yo decía, qué señor. Entonces yo tenía las mancuerdas y yo no sabía si hacer así y disimuladamente, ¡pum!, pegarle en la boca, pero dije, no, de pronto es muy evidente y de pronto no. Entonces cuando él terminó de decir cuánto improperio que hizo, dejé las pesas y le dije, Señor, todo lo que usted ha dicho le consta, porque yo soy sacerdote católico, y de lo que usted dice yo percibo, y usted sí tiene un resentimiento contra un cura, a usted algo le pasó con el clero, pero yo veo que todo lo que usted está diciendo es falso. Y como tenía todos los muchachos ahí boquiabiertos diciendo cuánta barbaridad, pues yo tomé cartas en el asunto, tanto que le dije, no voy a hablar con el dueño de esto, porque me parece que es un irrespeto que usted esté con este tipo de cosas, pero simplemente lo invito a que reflexione. ¿Qué estaba haciendo el tipo? Diciendo cosas que no. Entonces esos muchachitos iban a repetir lo otro, entonces le iban a repetir, entonces eso es lo que sucede, y nos quedamos callados, pero a nadie le consta nada. Y mire, pregúntenle ustedes a las religiosas, porque habría que hacer ya un examen, pero yo sí les voy a contar la experiencia que uno tiene como sacerdote. Nosotros nos ponemos una cosa en el cuello que se llama Clergyman, eso viene de Alemania, eso lo inventaron estos curas alemanes de origen protestante. Se ponen una cosa acá, y la Iglesia Católica pues nos dice que nos pongamos eso también, ya que nos quitaron la sotana. Entonces cuando uno se lo pone y sale a la calle, a la oriental, mire lo que nos pasa, la gente nos escupe a los pies. ¿Por qué?
¿Por qué nos tiene que escupir la gente a los pies si nosotros somos sacerdotes? Pues porque una sociedad católica, ¿qué le estaremos diciendo? ¿Por qué se nos arrima tanto mendigo a pedir plata? Como los curas tienen plata. Entonces hay que dar. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué empiezan esas muchachas a molestar? Cuando uno no lleva nada, no le dicen a uno nada. Pero cuando lo ven a uno con Clériman, hasta el muchacho dice, molestalo, claro, porque como es él y ve, entonces hay que... ¿Por qué hacen eso? Yo no sé qué le pasará a las hermanas, pobrecitas ellas montadas en ese metro donde se monta gente tan loca. Imagínate que me a ver, monja, quítese ese Cristo, que eso Dios no existe, y hasta le arrancarán el Cristo y se le de pronto hasta la degollarán ahí. Eso puede pasar, que agredan a esas hermanas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque nosotros le estamos estorbando a la sociedad. ¿Por qué le estamos estorbando a la sociedad? Porque tenemos una sociedad pecadora. Y de pronto nuestra manera de vestir, nuestra manera de representarnos ante los demás, de pronto le estamos señalando sus malas acciones. De pronto le estamos indicando que son pecadoras. De pronto le estamos recriminando su mala educación. Y sin nosotros querer hacerlo. Usted y yo somos católicos. Por eso tengamos cuidado. Nosotros no nacimos ayer, nosotros tenemos una trayectoria de más de 2000 años, nosotros tenemos una cultura, nosotros hemos forjado una sociedad. Esta sociedad ha sido forjada por la Iglesia Católica. Nosotros, ¿por qué tenemos el dominio? ¿Por qué tenemos tanta representatividad en la educación? Porque el Estado no ha sido capaz. ¿Por qué nosotros hemos tenido tanta representación en la salud? Porque el Estado no ha sido capaz. Mire que nosotros estamos en los lugares más recónditos de Colombia. ¿Por qué? Porque el Estado no ha sido capaz, y a través de eso tratamos de llevar agua, de educar a la gente, de la salud. Es decir, la Iglesia en este país tiene algo que mostrar. Por eso no puede generar en nosotros un sentimiento de inferioridad, y más cuando usted quiere reflejarle a sus hijos, a sus hermanos, a sus vecinos un mal comportamiento. A ver, vaya usted y dígale a su hermano, ve, mira, vos te estás enredando con esa fulana, pero es que esa fulana ya es casada, mira que estás cometiendo adulterio. ¿Qué le dice? Está metido, problema suyo. Era metas en lo suyo, mijo, yo hago lo que me da la gana, O usted dígale a ese muchachito, mi hijo, pero ¿cómo me vas a traer la muchacha para acá, hombre, a amanecer este fin de semana? Pero ¿cómo me vas a convertir la casa en un motel? O sea, ¿qué le importa? Es que yo no es el que pago el arriendo aquí, pues. Y no me puedes decir que eso no es verdad. Y sin ofender a nadie, quiero decir lo siguiente. Hoy tenemos católicos que se desfiguran su cuerpo. ¿Cómo un católico se va a desfigurar su cuerpo? Hoy tenemos católicos que se llenan de tatuajes su cuerpo y comulgan, se confiesan, comulgan y dicen que son católicos. Hoy tenemos católicos que tienen una vida de un libertinaje aterrador, y vaya usted, dígale algo y dicen, no se meta. Es que yo puedo ser católico a mi estilo. Y por eso mire lo que dice Santiago en el capítulo 3, versículo 16, al capítulo 4, versículo 3. Por esas envidias, por esas rivalidades, por esos desórdenes, por esa clase de maldades, ustedes cristianos han hecho que exista la violencia, que existan asesinatos. Oiga, que se lo está diciendo a los mismos cristianos. No nos estamos comportando con una sabiduría trascendental, y al no comportarnos con una sabiduría trascendental estamos generando envidias, violencias, muertes. Y aquí nadie me lo puede decir, que un país como este, mayoritariamente católico, y mire que no hay de dónde recoger, pues, porque aquí la cosa está bien complicada. Y para donde usted mire, en Colombia o fuera de ella, hombre, pellizquémonos. Vamos a continuar nuestra celebración eucarística, pero pellizquémonos, por favor. ¿Pellizcarnos en qué sentido? Usted es católico, tiene principios católicos. No
no interprete la realidad de otra óptica, no se ponga a beber de otros pozos, por Dios bendito, no beba agua podrida. La Iglesia Católica te da agua limpia, beba esa agua. Y cuando tenga que interpretar la realidad, interprétela desde la óptica cristiana, interprétela desde esos valores judeocristianos. Y cuando la sociedad nos ofrezca cosas, hombre, analice primero, entienda primero, pero no caigamos tan redonditos a una sociedad a la cual le somos incómodos. Sin querer queriendo nos odian, sin querer queriendo les fastidiamos, sin querer queriendo les estamos señalando su mala educación. Por eso tengamos cuidado y no dejemos que nadie nos quiera callar, porque si alguien tiene que hablar somos nosotros, y duro, porque nosotros hemos forjado una sociedad y por eso nos tenemos que sentir muy, muy orgullosos de ser católicos. El Señor esté con vosotros.